Muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien en estos momentos tan difíciles y duros que estamos viviendo. Hoy nos hemos reunido con nuestros colaboradores y amigos habituales. Uno de ellos es su primer día aquí hoy en Arcadia, pero esperemos que no sea el último. David, de Plano 7, viene por recomendación, por supuesto, de Guaji, que lo conocéis del programa de los asesinos en serie. Y David, todo un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, oyentes. El placer es mío estar aquí con vosotros en Arcadia 51 a disfrutar de un buen rato con vosotros, de charla sobre un tema muy interesante. Por supuesto, ese es el fin, ¿no? Al fin y al cabo, que todos disfrutemos, que todos aprendamos y pasamos un rato en familia y con buenos amigos, por supuesto. Pedro Manuel López, Pedro, tu casa ya es tuya, o sea, di lo que quieras, porque ya no te tengo ni que decir nada. Bueno, pues nada, que un placer volver a estar aquí, sobre todo contando con David, que bueno, por los programas que he visto de Plano 7, la verdad que tenía ganas de hacer algo con él, sobre todo porque veo que es un tío que investiga y que va y que tiene criterio, y me gusta que aquí en Arcadia tengamos personas de ese tipo, ¿no? Que sobre todo lo que hacen es llenarnos. Y bueno, Guillermo y yo, pues ya, Guillermo no voy a decir lo mismo porque ya parece que somos pareja de baile. Entonces, sí, además, donde esté el uno está el otro, está claro. Y por supuesto, Guillermo Berman, copresentador del canal y director de Cabaleón. Guillermo, un placer tenerte aquí un día más. Nada, el placer siempre es mío, ¿no? Y como diría David, Guillermo Pérez, ¿no? Váyase que no pronuncie bien el apellido. Yo le llamo Pérez porque siempre me lío con el apellido, así que Pérez, directamente. Y siempre y es muy socorrido, el Pérez es muy socorrido, ¿verdad? Siempre... Ese te saca de cualquier lío siempre. Ese es bueno. Bueno, sobra decir, ¿no? Que el placer, imagínate, con Pedro, contigo y con David, que con quien ya también he estado en Plano 7, para mí siempre es un placer. Pues hoy, como decía David, un tema muy interesante, casas marcadas, casas encantadas, como queráis llamarlo, casas embrujadas, casas con leyendas, y vamos a empezar con una casa que ha hecho correr auténticos ríos de tinta. Nos referimos a Amityville. Amityville es una casa que, como digo, ha hecho correr ríos de tinta, películas, libros, fábulas, de todo, ¿verdad, David? Es una casa que tiene mucha tela que cortar, aún a pesar de todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha escrito. Una casa estupenda, vamos, creo que debería estar en esta lista de la que vamos a hablar hoy y no podía escaparse en el 112 de Ocean Avenue en Nueva York, nuestra casa, Amityville. O sea, es una casa con una fenomenología alucinante hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron los hechos ocurridos en esta casa? Los hechos que la llevaron a tildarla de maldita. Bueno, pues en este caso estamos hablando de la familia de Feo, ¿vale? La familia de Feo vivía en esta casa, la compraron en 1965, un 28 de junio. Comenzaron a vivir en esta casa hasta que sucedió un hecho trágico en esa casa, que fue el asesinato de 6 personas a manos de Ronald de Feo, el hijo mayor de la familia. Fue un 26 de septiembre de 1951. Asesinó a su padre, a su madre y a sus 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas. Los asesinó mientras dormían con un rifle, disparándolos a bocajarro, matando a los 6 y luego dando a conocer este hecho a las localidades del pueblo, que en un principio no le creían, y al final sí que fue detenido por estos supuestos hechos que él mismo hizo. Ahora, aquí se ciernen muchas preguntas. ¿Creéis que es capaz un hombre de disparar a 6 personas que están durmiendo en una misma casa sin que ninguno de ellos sea consciente y se despierte? Es complicado, es un tema complicado. Ahí lo dejo. Pedro, tú que eres en este caso, ¿qué edad tenía el chico, David, cuando cometió los asesinatos?
Ronald DeFeo, pues no lo tengo aquí apuntado, pero tendría más o menos aproximadamente la edad de unos 30 años. Vamos, que era ya un hombre adulto, que no estamos hablando de un adolescente. Sí, era... No estamos hablando de ningún adolescente, era ya un hombre adulto, era el mayor de los hermanos. Pedro, tú que eres la parte de Arcadia, como digo yo, más lógica, más científica, siempre le buscas más, eres la rama más, buscando la lógica, más escéptica. Tú, a la pregunta que David nos ha dejado, ¿qué responderías? ¿Es posible esto, que un hombre mata a 6 personas y el resto ni se inmute ni se despierte? Porque estamos hablando de un rifle, no es un arma pequeña tampoco. Bueno, Por cierto, la historia... que quería corroborar aquí un dato. Un momento, que quería corroborar un dato que he dado, que he dicho que el asesinato fue el 26 de septiembre del 51. No, esa es cuando nació Roland DeFeo. Fue esa fecha, el 26 de septiembre del 51, y el asesinato ocurrió el 14 de noviembre del 74, como bien dice Guillermo. Perfecto. Solo quería dar ese apunte porque aquí me he liado yo con las fechas. Pues 23 años. 23 años tenía, correcto. Sí. Bueno, como siempre hay que, aparte de la parte lógica, me gusta buscar también la historia de las cosas. Sí, claro. Bueno, aparte de que esta casa ya, antes de su construcción, en una zona residencial del estado de Nueva York, esta casa era, por lo visto, antes de todo esto, era un sanatorio donde iban los indios de aquel entonces, antes de la colonización americana, era donde iban a morir prácticamente. O sea, que ya tiene ahí como eso, como decir, no me sale la palabra. Ese halo de misterio. Perdón, allí, no me salía. Gracias, perdón. Ese halo de magia. Bueno, ¿qué pasa? Yo lo que creo, este chico, lo que ha dicho antes David, de cómo es posible que un chaval con la edad que tiene tenga la sangre fría de matar a 6 miembros de su familia a bocajarro. Hay varias explicaciones. Lo primero, que este chico tenía contacto, por lo visto, con el mundo de las drogas, ¿vale? Lo mata porque, según este chaval, había una voz en la casa que le tildaron a la familia Ronald DeFeo, le tildaron como el dueño de la casa, que le decía que los matase a todos. Este chico además tenía, aparte de tener esos problemas de drogodependencia, puso narcóticos en la cena de aquella noche, es decir, una serie de sustancias para que su familia se quedase dormida. Aparte, pues en ese caso, Pedro, yo he contrastado y he descubierto que en las autopsias que se le realizaron a los cuerpos no se encontró ningún tipo de sustancia de que ellos estuvieran drogados o les hubiera dormido. Y lo he estado investigando mucho. Y no se halló en la autopsia de ninguno de los cadáveres ningún tipo de estupefaciente. Ahora voy David, a la segunda. Esa es una teoría. Vale, esa sería la primera hipótesis, ¿no, Pedro? Los narcóticos. Sí, narcóticos. La segunda hipótesis es la más creíble. Este chico tenía contactos con la mafia local, de allí del estado de Nueva York. ¿Qué pasa? Se piensa que los asesinatos, perdón, el padre tenía contacto con la mafia de Nueva York y un poco como que utilizaron de hilo al hijo mayor, porque el padre no sé si tendría alguna serie de deudas, una serie de cosas con la mafia de allí. Y por lo visto, según los datos y las últimas investigaciones o algunas de las últimas investigaciones que se han hecho, dijeron que este chico no fue el único que cometió estos asesinatos, sino que también hubo una segunda persona implicada en estos asesinatos. ¿Qué lleva a una persona en el supuesto caso de que hubiera sido solo? Lo racional de esto, que este chico, bajo los efectos de las drogas o bien por amenaza de la mafia local, acabase con su familia por distintos motivos. Lo que pasa es que también tenemos que contar con la parafernalia americana, es decir, todo en América es un espectáculo y siempre sacan algo sacan el trasfondo de las cosas cuando no es así. Otra explicación después, no sé si David lo confirmará después mejor, pero creo que al cabo de unos 10 años, una cosa así, se va la familia Lutz, se va también a vivir a esa casa, y va una familia que dura tan solo 28 días allí. Es decir, supuestamente hay unos supuestos fenómenos paranormales que hacen que dejen la casa los 28 días. Teoría de esto, que el padre estaba obsesionado con los temas de por lo visto del más allá, de la Ouija, de magia negra, todo eso, y bueno, quería tener ese pretexto para irse a vivir a esa casa y por lo visto sacar tajada. Por lo visto el hombre también tenía
al principio, como hemos visto en algunas películas, lo pintan como un ser agradable con sus hijos, todo lo contrario. Aparte que era el padrastro de estos niños, era su segundo matrimonio, por lo visto era una persona horrible con estos chicos. De hecho, hace poco le hicieron una entrevista a uno de los niños estos de la familia Lutz, y cuando murió el padre dijo que no podía evitar sonreír cada vez que decían que había muerto ese señor, porque por lo visto les arrastró a una vida que ellos no querían, que eran como los niños de la casa encantada, porque eran prácticamente unos críos. Estamos hablando de no sé si lo mismo estoy yo liado, porque ahora mismo, de verdad, perdóname, tengo un cacao mental. ¿Esta casa es una donde estuvieron los Warren o estoy yo equivocado? Sí, estuvieron los Warren con la primera investigación. Exactamente. La segunda. ¿Y efectivamente. qué conclusión, David, sacan los Warren de todo esto? Bueno, aquí entramos ya con la familia Lutz, que bien ha mencionado Pedro, que compra la casa el 18 de diciembre de 1975, o sea, un año y muy poquito después de que todo esto sucediera, de estos asesinatos. Claro, la compraron a muy buen precio, lógicamente. Compraron la casa de sus sueños a muy buen precio. Sí que es cierto, como ha dicho Pedro, que esta familia nada más que aguantó en la casa 28 días. 28 días. También ahí con Pedro estoy un poco, porque yo creo que si él hubiera querido sacar tajada, y porque era un cabrón, así lo voy a decir, las cosas como son, ya lo ha descrito Pedro, yo creo que hubiera aguantado más. Si en realidad en esta casa no hubieran pasado hechos que de verdad acojonaran a este miembro de la familia. Por cierto, como apunte, deciros que el abogado de Ronald DeFeo tuvo como testigo para intentar que a Ronald DeFeo le diagnosticaran como que él tenía una enfermedad psíquica, tenía a este padre de familia, de la familia Lutz, que entre los dos se unieron para que Ronald DeFeo le hicieran justicia en cuanto a que esas voces eran las que habían hecho que matara a toda su familia. O sea, como que entre los dos urdaron un plan, una trama para que tanto sacar uno tajada, el padre de la familia Lutz, diciendo que en realidad ahí sí pasan fenómenos paranormales, que es lo que él venía a buscar, como bien ha dicho Pedro, y también aprovecharse el abogado de Ronald DeFeo para que a Ronald DeFeo no le juzgaran como un preso más. Aparte, fíjate, Ronald DeFeo creo que sigue vivo, si no me equivoco, David, tú que tienes los datos, creo que sí, ¿no? Sí, creo que sigue vivo, Sí, las noticias que tengo son de hace 2 años, pero sí, según hace 2 años seguía vivo. No le está permitido, según la ley del estado de Nueva York, sacar tajada de la historia que pasó en esa casa. O sea, él no puede escribir ningún libro, no puede ser asesor de ninguna película, no puede tener nada que ver con los hechos que pasaron en esa casa, porque tú al cometer un asesinato y ser uno de los implicados directos, no puedes sacar tajada de una historia mediática. Entonces, estamos, me imagino que las películas y libros que se han escrito alrededor de Amityville tendrán algún tipo de asesoría o los directores y escritores la hacen en base a las leyendas que corren alrededor. Yo creo, ya sabes que yo el primer libro que escribí, Jero, se dedicaba a la tradición oral. Yo creo que muchos aparte tendrán asesores históricos, me imagino, porque esos hechos o bien por documentación policial, lo que no puede es, concretamente Ronald DeFeo no puede sacar tajada de eso, de ningún tipo. Pero bueno, también está lo que tú dices, la tradición oral. Es igual que si pasa un hecho en X pueblo de España. Se va a comentar, mismamente aquí en Extremadura que tenemos Puerto Urraco. Ellos no puede, estos dos señores, ya los que cometieron los crímenes, fallecieron, pero sí es verdad que se han hecho películas a raíz de esos sucesos y esos hechos, ¿no? Es decir, la tradición oral también, o sea, asesorando el pueblo de historiadores, Guillermo, ¿qué nos cuentas tú de Amityville? Que estás ahí muy calladito y te estamos echando de menos ya. Esto es un plato bastante fuerte, ¿no? Sobre todo porque a mí me gusta de por sí, ¿vale? Como yo soy fan de todo tipo de programas que sean tertulia, ¿vale? Por excelencia Plano 7 siempre saca a flote entre mentes perversas, entre las historias que narran antes y demás, pues me quedo escuchando siempre primero lo que va contando, ¿no? Y Pedro, pues imagínate, a mí todas las hipótesis que saque Pedro, como casi siempre son
contrarias a las mías, pues por eso me llama la atención, porque son a las mías y a las tuyas, ¿eh? Bueno, no, mira, aquí yo veo varias cosas en esta historia. Yo comparto eso de que solo, yo pienso que solo no lo ha podido hacer. Ese chico solo no lo ha hecho. Eso para empezar. Ahora, que lo haya ayudado una segunda persona físicamente, a lo mejor ligada a la mafia o no, es una hipótesis. La otra hipótesis es que el chico sea bajo los efectos de la droga, o sea de verdad porque le venían voces a la cabeza y le daban un poder especial. Me refiero a que cuando uno cobra una fuerza, cuando uno se ve en una situación así, uno pierde la cabeza y la fuerza que uno tiene sobrenatural en ciertos momentos de la vida para enfrentar ciertos peligros o para defenderse de ciertos peligros que te están achacando, y más los psíquicos, uno puede, ¿cómo se dice? Uno puede desarrollar una fuerza tan espectacular que hasta corres los 100 metros en 9,8 segundos, matas a una persona el doble de grande que tú con tus propias manos. O sea, hablamos de que no son casos aislados. O sea, puede ser que este chico de verdad tuviese un problema debido a que haya sucesos paranormales o no, pues es muy probable, pero también puede ser también debido al tema de las drogas, ¿no? Que llegó un momento en que se le fue la cabeza y bueno, hay personas que no son los típicos cuando uno considera a alguien drogadicto, que está endeble, no, los hay que es que de verdad son auténticos animales, o sea, que desarrollan una agresividad tan espectacular que son capaces de matar hasta 10 personas, ¿no? Uno ha visto, yo creo que en televisión se ve muchas veces las noticias como un tío se enfrenta a 10 policías, ¿vale? Y tú dices, pero bueno, estos policías están fuertes, ¿vale? Y llevan porras y le están dando. Y nada, se levanta una y otra vez. Muchas veces hay drogas de por medio. Yo una de las cosas con las que a mí me ha llamado la atención, al margen de lo que comentaba David, de esa imposibilidad que lo haya podido hacer solo o una persona normal cuerda, ¿vale? Al margen de eso y de lo que ha dicho Pedro, de que estuviese implicado quizá un grupo de la mafia. A ver, hay una cosa importante, el apellido de por sí, ¿vale? El apellido de Feo. No todos los italianos se relacionan con la mafia, evidentemente, pero en aquella época había mafias que le gustaba relacionarse con todos los italianos, llamémoslo así, ¿no? Porque eran los primeros a los que podían controlar, y según ya los negocios a los que uno se dedicase, pues ellos te exigían tu parte, ¿no? Y curiosamente, hoy por hoy la casa también está en manos de un italiano, o de alguien de origen italiano, porque de apellido se apellida de Antonio, ¿no? También es un dato curioso y bueno, puede ser que tenga algo que ver también ahí. Bueno, las mafias italianas en Nueva York están extendidas, que eso es el cáncer de la ciudad por excelencia, ¿no? Muchísimo más que los crímenes que hay en barrios como que uno conozca de las películas, los típicos barrios de Brooklyn, de los barrios bajos. Y a ver, otro de los datos curiosos es que a mí me ha llamado la atención. Es eso de los 28 días después, ¿no? Porque me acordé de la película esta de los zombies, que es un peliculón, 28 días después. Y claro, me quedé con el número. Y digo, 28. Digo, ¿dónde más? En algún sitio he visto también otro 28. Y muchas veces yo voy viendo fechas normales, ¿vale? Y las voy sumando automáticamente. Yo a lo mejor estoy leyendo un texto y cuando veo una fecha, pues 1995, ya voy teniendo la cifra en la cabeza, ¿no? En este caso, el crimen que se comete el 14 del 11 del 74, si sumas todas las cifras, 14 del 11 de 1974 también suma 28. El 28, a ver, en un principio la numerología es muy extensa siempre, ¿no? Pero el número 28 en concreto, si nos metemos en la cábala, el número 28 simboliza riqueza y poder. Riqueza, poder y como formar parte de un grupo con ello, ¿no? Puede hacer referencia numerológicamente al tema de una familia italiana, ¿no? De que estén involucrados en eso, sobre todo cuando se trataba de dinero, ¿no? Eso es a nivel simbólico. Ahora, otro de los datos curiosos que al final del programa os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Si os quedáis ahora con este dato, es muy fácil. Curiosamente, la ubicación de la casa, el 112 Ocean Avenue que dijo David, está en la coordenada principal. Atención, porque las primeras coordenadas son 40 40 00 norte. 40, quedaros con ese número. Pedro, esta casa entonces, como ha dicho Guillermo, actualmente sigue habitada, ¿no?
Sigue habitada y de hecho es una... Amityville, lo que es el pueblo en sí, pues creo que no tiene más de... No llega a los 100.000 habitantes Amityville, es una localidad pequeñita de Nueva York. Y en comparación a las dimensiones que tiene la megalópolis americana. Pero Amityville se ha convertido como en un centro turístico de lo paranormal. De hecho, hay personas que van, no solo pasan por el 112 de Ocean Avenue, que sigue habitada, de hecho está reformada la casa para que no se identifique con la original de Amityville, sino que también van a la tumba de la familia DeFeo, donde están enterrados todos los miembros. El caso, que ya por la gente del pueblo, por algunas cosas que he podido leer, algún documental que he podido ver, a la familia del pueblo ya le molesta que vaya la gente a Amityville exclusivamente para esa casa, pero es que tenemos que entender también que es la casa encantada, entre comillas, o casa marcada más famosa de toda América y de parte del mundo. Lo que has dicho tú antes, Eero, se han hecho películas, se han escrito un montón de libros y además, sobre todo, que tiene un componente que a todo el mundo le llama la atención, que es un asesinato y aparte una persona que supuestamente vivió una serie de fenómenos paranormales. Pero es que el caso, no sé si la ha nombrado también David antes, y Eero, cuando fueron la familia Warren, uno de los investigadores, también se encontraron un supuesto fantasma de un niño que salía en una foto que estaban haciendo. Yo creo que también ha habido ahí muchos intereses de por medio. Es decir, hacer como una atracción, lo mismo que estuvimos hablando en otros programas, por ejemplo, el caso de la vampiresa de Barcelona, que todo se magnificó. Creo que de Amityville se ha hecho un poco lo mismo para ser una de estas casas marcadas y turísticas para el pueblo. Yo ahí estoy completamente... No, perdón, le iba a preguntar a Pedro que a diferencia... No, que estoy... Dime. Venga, nos ponemos de acuerdo, dale tú, dispara. No, le iba a preguntar a Pedro que a diferencia de una casa, cuando una casa suele ser marcada con este tipo de fenómenos, se devalúa, pero es que en este caso, me lo ha dicho antes Pedro fuera de cámara, ¿cuál es el precio de la casa, Pedro, actualmente? Actualmente casi $1 millón. Está, para ser más exacto, 950.000 dólares. Ten en cuenta que además la mujer del propietario de la casa, el día que compró esa casa, hizo una inauguración, fueron periodistas y los invitó a entrar. Es decir, que la mujer se siente orgullosa de tener esa casa. Es como si ahora mismo aquí en España compras, yo que sé, una casa que ha tenido, por ejemplo, el Cortillo de los Galindos, aquí en España, ¿sabes? Una cosa parecida, que tiene, a pesar de ser una casa marcada, pero siempre, lo que hemos dicho en otros programas, siempre llama a ese gusanillo del misterio, de lo paranormal. Y es decir, parece que en este caso el precio está al alza. Y además, fijaos, el otro día hicimos la referencia a los Simpsons. En los Simpsons también, cuando Mar se vuelve compradora de esto o vendedora inmobiliaria, también hacen una alusión a eso, a Amityville. Y parece que es como que devalúa la casa, pero en este caso no. Es como una casa de lujo, es casi $1 millón lo que vale. Sí, si te das cuenta allí en la zona, en Estados Unidos, estas cosas no devalúan, sino suben su precio. Y creo que esto ha sido consecuencia de algo que han hecho y lo han hecho muy bien y han tenido un negocio para toda la vida. Porque seguimos diciendo lo de Ronald DeFeo. Estamos hablando de una casa que tenía 381 metros cuadrados, y 3 pisos. Y todo. Y no todas las víctimas se encontraron durmiendo en el mismo piso. Vuelvo a decir, muy complicado que todo haya sido solo él, como bien dice Guillermo, o cómo ha sido, porque si los cuerpos encima, las autopsias sale que no estaban drogados ni tenían somníferos encima. Es una cosa complicada lo de esta casa y creo que han sacado una buena tajada. Han hilado dos buenas noticias, digamos, para sacar buena tajada de ello, porque solo pasa 1 año y 2 meses desde que sucede el asesinato hasta que la compra la familia Luz, la casa. Y entre ese tándem que han hecho, lo que han hecho es que haya Amityville para el resto de nuestras vidas. Pero la familia Lutz en este caso sí se encuentra con fenómenos, ¿no? O sea, ellos sí que huyen a los 28 días porque dicen aquí, esto no es normal. O sea, ahí no, yo creo que manipulación poquita puede haber ahí, bueno, en ese caso. No es manipulación, es unir los dos casos y darle
darle todavía más protagonismo a esa casa. Aparte de, como ha dicho Pedro, aparte de ser una casa que tiene mucha fenomenología, encima ha sucedido un asesinato, han muerto 6 personas. O sea, le estás dando el bombazo a la gente, que es lo que quiere. Yo, Guillermo, te voy a poner un ejemplo, porque ya lo que ha dicho antes Jero, me gusta poner la parte lógica. Tú, por ejemplo, ¿dormirías en un piso o te irías a vivir a un piso o una casa? Me da igual que hayan pasado una serie de asesinatos. No. Por supuesto que no. Y si entras, tú ya vas ahí con el subconsciente de eso. Tú imagínate que a unos niños de, no sé qué edad tendrían los niños del matrimonio Luz, pero creo que el mayor no llegaba a los 15 años. Tú imagínate que a esos niños les cuentan lo que ha pasado antes de entrar. Tú vas a ver fantasmas, vas a ver apariciones, vas a ver todo por todos lados, y más el lamento de un niño. Sí, bueno, en ese caso yo sí que vengo condicionado por la película que hicieron, de que, si no recuerdo mal, en la película decían que ellos no sabían que ahí había pasado algo. O sea, eso era lo curioso, que ellos compraron la casa, no sabían nada, fueron a vivir y se fueron enterando luego al cabo de unos cuantos días, cuando ya hubo un conocido que les dijo, un vecino creo que les dijo, oye, aquí esta casa pasó tal. Ahora, yo lo dudo mucho, sobre todo una casa tan famosa donde hubo un asesinato semejante un año antes, yo dudo mucho que no lo supieran. A ver, estaba muy bien de precio. Estamos hablando, claro, de una casa muy grande y a ese precio algo tiene que llevar. Y sabemos que todas estas cosas se envuelven en algo negro. Sí. Pues Amityville, amigos, una casa, como veis, que podríamos pegarnos perfectamente hablando de ella, pues 2-3 horas tranquilamente, y aún así seguiríamos teniendo tema, pero vamos a dejar hasta aquí de momento Amityville, y vamos ahora a nuestra siguiente casa. Vamos a viajar en este caso a España, concretamente a la capital del país, a Madrid. Al barrio de Vallecas, donde hace unos años ya, ocurren unos hechos. Concretamente, en 2017 Paco Plaza estrena la película Verónica, basada en estos fenómenos paranormales o supuestos fenómenos paranormales. Por cierto, la chica, la verdadera, no se llama Verónica, el nombre está cambiado en la película, para quien no lo sepa. David, ¿qué sucede en Vallecas en ese año? ¿Qué contarte del caso Vallecas? Creo que todo español conoce el caso Vallecas. Bueno, pues estamos hablando de, como bien has dicho, en el barrio de Vallecas, en la calle Luis Marín número 8. Suceden unos acontecimientos trágicos fenomenología debido a que esta chica, como bien has dicho, Estefanía Gutiérrez Lázaro, realiza una ouija y supuestamente esa ouija no se cierra bien. La película de Paco Plaza lo exageran un poquito con el humo y tal. El caso que a partir de que Estefanía realiza esa ouija, pues en la casa empiezan a suceder fenómenos paranormales que afectan tanto a ella como al resto de la familia. Estefanía empieza a sufrir convulsiones, empiezan a ver el arrastrar de muebles, ruidos, golpes, la familia está asustada, acaban todos por dormir en una sola habitación, en el salón, todos encerrados, hasta que deciden llamar a la policía. Llaman a la policía, se presenta allí un miembro de la policía, que por aquí tengo el nombre, es el inspector José Pedro Negri, el que se presenta allí con otros 3 agentes, con el hecho de ver qué está sucediendo allí, porque esa familia está muy preocupada debido a estos casos que están pasando. Cuando la policía llega allí, pues suceden unos hechos paranormales que la policía no sabe describir. Movimientos de sillas, golpes, portazos. La policía en su... ¿Cómo se dice? ¿Su informe? A ver, eso es. En el informe de la policía, pues consta eso de que han ido a visitar a la casa aquí en Vallecas, en Luis Marín 8, y que se han encontrado con unos hechos que no pueden contrastar ni dar ningún hecho científico a lo que está allí pasando. Entonces así se queda la cosa. El hecho trágico de este caso es que Estefanía Gutiérrez Lázaro al final muere. Al final fallece en 1991 en el Gregorio Marañón. La causa es asfixia pulmonar. Entonces aquí se junta una trama de hechos
que por supuesto durante muchos años la gente ha estado intentando contrastar a ver qué es lo que había pasado en este caso Vallecas, y aún todavía no se tiene muy claro, porque yo por suerte o por desgracia he visto más o menos, he estado en contacto con sus dos hermanos y Marianela opina una cosa y Maximiliano opina otra. Es un caso muy complicado. Muy complicado. Yo hace poco, David, tuve la oportunidad de leer una entrevista que ABC, creo que fue, le hacía a los dos, la Vanguardia, fue la Vanguardia que le hacía a los dos hermanos de Estefanía, en la cual los dos hermanos desmienten todo lo que pasó allí y le echan la culpa a su madre, diciendo que fue pero claro, es que igual que los he escuchado desmintiendo todos los hechos, los he vuelto a escuchar después de esta entrevista diciendo que sí, que todo lo que ocurre es verdad, y que todo lo que ocurre allí son fenómenos sobrenaturales. Yo aquí veo un cambio de versiones. Cuando les interesa a ellos dicen una cosa y cuando no, claro, no los puedo poner. Es un cambio. Sí. Es un cambio de versiones, digamos que demasiado separados. O sea, no hay cómo ligarlos. Entonces, hay algo raro en este caso, la verdad, hay algo raro. Según fuentes, Estefanía murió porque estaba enferma. Simplemente, y sin embargo, por otro lado, pues allí sucedían cosas muy, muy extrañas. Sin embargo, ¿qué sucede con estos casos? A hoy en día, allí está viviendo una familia latinoamericana, ¿vale?, a la cual se le han hecho muchas entrevistas, han ido muchos investigadores allí a esa casa a investigar, y no pasa nada. Y sabemos todos que cuando una casa está maldita, la casa permanece maldita por los tiempos y por los restos. Incluso el propio terreno quedará maldito, por mucho que tú tires esa casa y levantes otra. Entonces es un hecho que a mí me da mucho que pensar este caso Vallecas. Pedro, ¿qué te dice a ti este caso Vallecas? Bueno, a mí lo que estaba... Vamos, yo creo que David ha dado todos los detalles prácticamente bien dados. Y la verdad es que a mí, aunque sea brusco, lo que voy a decir a mí me parece un Amityville a lo cutre y a lo rastrero. Lo que pasó aquí. Me explico. Lo cutre porque me parece que, bueno, esta chica, lo que ha dicho David, creo que era en el colegio, hace una sesión de Ouija, les pilla una profesora y rompe la tabla. Por lo visto, según la versión de la madre, un humillo blanco le entra a su hija y a raíz de ahí empieza a tener una serie de convulsiones, una serie de visiones que médicamente se conoce y conocemos todo el mundo como epilepsia, directamente. ¿Por qué me parece rastrero? Porque sacar tajadas, sacar negocios y a X programas de televisión a causa de la muerte y la enfermedad de tu hija, a mí, sinceramente, me parece que es una cosa un tanto que deja mucho que desear de una persona. Aprovechar, me da igual que sea tu hija, sino directamente aprovechar la muerte de alguien. Lo que he leído yo de lo último de este caso, porque como hemos estado comentando antes, creo que ha sido David el que lo ha mencionado, el caso Vallecas lo hemos visto todo y algún programa o algún artículo lo hemos leído. Lo último que salió, no sé el nombre exacto del hermano, pero uno de los hermanos desmintió totalmente esto, porque la madre iba diciendo también que era el espíritu del abuelo, que el abuelo era un ser por lo visto despreciable, cuando este muchacho ha dicho que su abuelo era encantador, que su abuelo cogía, bajaba a sus nietos allí por Vallecas, le compraba chucherías, estaba pendiente de ellos, y yo creo que esta señora vio una oportunidad de negocio ahí. Si ha dicho lo que ha dicho David, hay una familia de latinoamericanos que llevan X años viviendo allí, no ha pasado ningún suceso. Yo creo que esta mujer intentó sacar tajadas de decir, voy a aislar esta historia, voy a aislar tal, y lo que ha dicho, de hecho David, el informe policial que se dio, lo consideran como el primer expediente X español de la historia, es decir, hechos que no sabían, no tenían una explicación lógica en aquel momento. Pero por lo visto era un circo que tenía todo preparado la madre. Vamos, comprendían edad de los hermanos, creo que había desde un bebé hasta la mayor que Estefanía en aquel momento ya había fallecido, porque esto hecho ya cuando va la policía, en el año 92 o por ahí. En el 92 fue. En 27 de noviembre del 92 es cuando llaman a la policía. Y Estefanía muere un año antes, creo. Sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en el 91. En el 91 muere Estefanía. Bueno, pues esto, por lo visto estaba súper preparado. Por lo visto, uno de los
de los policías dice que vio un objeto volando en el patio, y por lo visto es que el niño, uno de los hermanos pequeños, que tendría 5 o 6 años, la madre le dijo que tirase X, que tirase no sé qué a la puerta. Otro fenómeno que se supone que hay, que empezaron a salir como babas de las paredes. Por lo visto también eran otro tipo de cosas que estaba todo preparado, como era un circo, para cuando fuera allí la policía. La policía también va con ese subconsciente. Tú imagínate en tu puesto de trabajo, es igual que yo, por ejemplo, siendo profesor, a mí un alumno me llama, ven a X despacho, que aquí se están moviendo cosas, que mira esto, que no sé qué. Yo voy para allá al despacho, a lo mejor ya voy con ese subconsciente. La policía, yo creo que nunca en la vida a esos agentes le habían llamado para decirle, vente que en mi casa hay un fantasma, están pasando hechos paranormales. Yo creo que cuando tú entras en la academia de policía, es lo último que te esperas para que te vayan a llamar. Y esto... Claro. Súmale el grado de histeria de la familia en ese momento. Claro, exactamente. Y aparte también, tú ya que vas con esa premeditación, vas a esa casa, ¿no? Claro. Es lo que me refiero, por parte de la policía. Yo sinceramente la explicación que le doy a esto, que fue una persona que se aprovechó de una situación tan desagradable como es la muerte, no solo de un ser humano, sino la muerte de tu propio hijo. Se aprovechó para una cosa de negocio. Además, yo creo que una persona que sea medianamente decente en ese aspecto, ese tipo de cosas se lo calla. Y no lo pone, y no lo hace como un show, como hizo aquí en España. Bueno, por desgracia, ya que estamos hablando de... Si me permites un segundo, tengo muchas ganas, ¿vale? Porque he hablado con Maximiliano. Lo que pasa que Maximiliano, que es el hermano de Estefanía, que es la parte científica y de este caso, digamos que tenemos la parte paranormal y la parte científica, y tengo muchas ganas, estoy a ver si se viene a mi programa y nos cuenta de verdad todo lo que él piensa, lo que él cree, con informes en la mano, diciendo lo que allí ha pasado, ¿vale? Porque me gustaría mucho, todos conocemos este caso Vallecas por la forma paranormal, el hecho paranormal de lo que este caso conlleva, pero no conocemos en realidad el hecho contrastado de una persona que también lo ha vivido y dice que no, que es todo lo contrario. Y me gustaría mucho, y desde aquí si me está viendo, Maximiliano, anímate, que ya sabes que andamos ahí y danos tu punto de versión y a ver cuál es la verdad de todo este caso. Por supuesto, ya te dejo continuar, perdóname. No, para nada, David, estás en tu casa. Simplemente antes de dar la palabra a Guillermo va a decir, ya que ha dicho Pedro el tema de las personas que rastreras que se aprovechan de las desgracias y la muerte de una persona para sacar tajada, por desgracia, eso es algo que seguimos viendo a diario y para ejemplo claro, simplemente tienes que poner Telecinco y ya ahí te hartas de ver Telecirco, como digo yo, ¿vale? Eso en esta casa no se nombra, pero bueno, ya que vamos a hablar de personas... no de publicidad. No, ya simplemente digo que yo normalmente tú sabes que no me gusta nombrar a ninguna cadena ni de televisión ni de radio, pero ya que vamos a hablar y vamos a nombrar a alguien rastrero y a alguien que se aprovecha de las miserias, vamos a hacerles una mención especial como rastreros números 1 de la televisión, no de España, europea, y si tienes algún problema, que me busque, que ya les diré yo 4 cositas. Guillermo, te toca. ¿Qué me ibas a contar de Vallecas? Pues mira, perdón, me caliento. Estuve viendo el programa de Omega 4 hace 2 semanas fue, en el que invitaron a Marianela, ¿no? La hermana de Estefanía. Y casualmente Maximiliano entró en el programa, pero claro, de una forma distinta, ¿no? Él entró a través del chat. Y claro, todo lo que Marianela contaba, él lo replicaba luego por el chat. Entonces fue difícil, fue duro de ver porque... Estuve yo en ese programa. Sí. De hecho fue difícil de ver porque uno veía como Marianela contaba su versión de la historia y Maximiliano por el chat, sin insultar en absoluto, simplemente lo negaba todo, ¿no? Y él hacía mucho hincapié en eso, en que él tenía todos los informes. También hacía mucho hincapié una cosa que mencionó Pedro al principio, que en Nueva York prohibieron a Ronald DeFeo eso de sacar tajada del asesinato y demás con libros. Ellos mismos, si entendí bien, entre los hermanos, tienen ese acuerdo también de no poder sacar tajada de nada, a no ser que narren una vivencia personal, pero no pueden mencionar ciertas personas en el libro es un poquito complejo lo que tienen ellos, ese pequeño acuerdo que tienen entre hermanos, ¿no? Pero es muy triste ver cómo una familia ya no solo pierde a una hermana pequeña, sino que encima se pierde como familia, ¿no? Tras el suceso. O sea, lo que debería unirte
En este caso lo que ha hecho es desunir y el suceso más paranormal en toda esa historia es ese. El que una muerte encima te separe de tu madre, de tus hermanos y de todo el que te rodee, ¿no? Y es un tema, la verdad que es un tema difícil de asimilar. Bueno, en este caso, lo que narra Juan Marsella, que es el escritor del libro de Marianela, ¿no? Mi versión creo que se llama, si no recuerdo mal, o mi vivencia acerca del caso Valleca, lo que Juan Marsella contaba en el programa, que también es un dato a tener en cuenta, que los policías que acuden al domicilio no eran policías de un pueblo de 2000 habitantes donde nunca sucede nada, sino que son policías de un barrio de Madrid, de Vallecas, que en aquella época era un barrio de palo, y no era fácil engañar a unos agentes de la policía con un circo montado en casa. O sea, él sostiene y Marianela sostienen que evidentemente a esos policías no los engañaba tan fácilmente. Ahora, claro que yo pienso que la versión que uno debería realmente creer es la que prevalece de los hermanos, ¿no? Porque son los que dicen, oye, que te estoy explicando cómo se montó todo el circo. Te estoy explicando que mi hermano pequeño tiró un juguete, que el otro le pegó un portazo a la puerta del armario. Ahora, delante de unos policías, la madre tampoco puede dirigir ese circo correctamente. O sea, eso no es tan fácil, ¿eh? Delante de una patrulla de policía, dirigir un circo de esa manera, y más con niños chicos que también suelen tener una cierta torpeza, no son como adultos que podemos preparar un show y tener aquí y montar una película, ¿no? Entonces ahí es otro de los casos que para mí, yo personalmente pienso que ahí no hubo suceso paranormal, pero aún así no me cuadra tampoco la versión de que la madre escenificó todo ese circo, sobre todo con niños chicos, y delante de unos policías que eran personas que tenían cierta calle, ¿no? Que no es tan fácil engañar seas policía o seas bombero, no es tan fácil engañar a una persona adulta con ciertos circos. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Y a ver si Maximiliano nos saca de dudas en plano 7 también con todo esto. Pues esperemos, ojalá, sí, porque sería David un programa muy interesante y la verdad Sí. que despejaría muchas dudas. Y bueno, ya que lo hemos mencionado, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Omega 4, que también esperemos tenerlos aquí algún día, porque sería un auténtico placer. Si os parece, vamos a... Por cierto, Dime. mañana estaré con ellos. Mañana estaré con ellos en directo. A las Mañana 10 sábado. de la noche, con Omega 4. Estupendo. Vamos a viajar de nuevo a Estados Unidos. Vámonos a un hotel. En este caso no es una vivienda, es un hotel. Un hotel que también ha hecho correr, sobre todo en los últimos tiempos, con la desaparición misteriosa de una chica llamada Lisa Lam. Nos referimos al Hotel Cecil en Estados Unidos. Pero claro, tengo yo entendido, no sé si esto es así, David, que el de Lisa Lam no es el único caso paranormal o suceso extraño que ocurre en este hotel.
No, este hotel, desde su principio, este hotel, ubicado en la 640 de Main Street, fundado en 1927, porque esto no era una especie de hotel. Ahí a lo mejor Pedro nos puede ayudar más ahí en la parte de historiador. No sé lo que llegó a ser antes, pero sí que sé que fue reconstruido por William Amontona en 1924, ¿vale? Terminaron en 1927, que fue cuando fue fundado este Hotel Cecil, con más de 600 habitaciones, en un principio para gente de mucho poder adquisitivo. Lo que querían era hacer un hotel para gente con mucho nivel adquisitivo, con dinero. Es más, se gastaron muchísimo dinero en él para que luego acabara siendo un hotel de carretera, digámosle, con 600 habitaciones, como te estoy hablando, pero un hotel de carretera. En este hotel, pues, le llaman, vamos, yo personalmente le llamo el Hotel de los Suicidios, ¿vale? Y uno de los primeros suicidios, porque en este hotel ha habido suicidios y muertes. Incluso han dormido asesinos en serie que han estado allí durmiendo mientras actuaban. O sea, mientras estaban asesinando a gente, han estado viviendo en este hotel. Lo que te iba contando, el primer suicidio fue en 1931, 4 años después de fundar el hotel. Y fue W.K. Norton por una ingesta de píldoras venenosas. Ese fue el primer hecho. Perdona que te corte. Vamos a situar un poco también en la época que empieza a construirse el hotel y cuando empiezan los suicidios. Tenemos que tener en cuenta que es durante la Gran Depresión en Estados Unidos, a partir de 1929. Y es decir, que muchos habían perdido su dinero y uno de los motivos para suicidarse es ese. Era uno de los hoteles más altos que había por aquel entonces y la gente lo que lo utilizaba era, como bien ha dicho Pedro, para subir a las plantas superiores y lanzarse al vacío. Pero no solo así, también por ingestas de píldoras, como este primer personaje que hemos hablado, que es Norton, que fue el primer suicidio que allí sucedió, de muchísimos que hay hasta hoy en día. También, si conocemos a la Dalia Negra, Elizabeth Short estuvo allí alojada durante bastante tiempo en ese mismo hotel, al igual que Richard Ramírez, el acosador nocturno, también. Jack Unterweger, este apellido es Unterweger, que fue el que realizó varios asesinatos siguiendo los patrones que seguía este Richard Ramírez. Fue como hacerle una pequeña mención, un pequeño honorífico a Richard Ramírez. Este fue uno de los últimos asesinatos que estuvo allí, que durante su estancia allí asesinó mínimo a tres prostitutas allí en ese hotel. Y luego tenemos pues el caso de Lisa Dunn. He resumido unos pocos porque de verdad, si vieras la de casos de suicidios y de cosas paranormales que suceden en ese hotel, es demasiado. Hoy en día se puede ir y alquilar una habitación por un módico precio en este hotel. Que siga, ¿no? Ahora sí, lo que pasa es que le han cambiado el nombre, ¿vale? En 2011 cambiaron su nombre y ahora se llama Stay of Maine. No obstante, yo, buscando por Google, me he metido Hotel Cecil y todavía te venden alojamiento como Hotel Cecil. Aunque le han cambiado el nombre, aún siguen conservando el antiguo nombre, que es el Hotel Cecil. Claro. Sí. Claro. Y claro, el caso que más conocemos, como te iba a decir, era el de Lisa Dunn, esta canadiense, que vemos esas imágenes desde el ascensor, que sale, que entra, muy nerviosa, muy agobiada. El caso que esta chica apareció en el depósito de agua. Todo esto porque los clientes, joder, el agua sabe rara, el agua... Pues cuando fueron, descubrieron a Lisa Dunn en el depósito del agua. Un depósito de agua que estamos hablando, que la tapa, simplemente la tapa de ese depósito, una persona sola no la puede abrir. Pero es que la encontraron ahí adentro y con el depósito cerrado. Claro, el hotel de los asesinos. Es lo que yo le iba a preguntar a Pedro, que se baraja la hipótesis del suicidio hasta que nos damos cuenta, hasta que nos cuenta, como bien ha hecho David, el final de la historia, cómo encuentran a la chica en un depósito de agua, que es imposible que ella, viendo en las imágenes que habéis visto, porque se ha visto pasar el vídeo mientras hablábamos, la corpulencia, porque se ve a simple vista que es una chica delgadita, una chica que no tiene una gran fuerza física, pues levantar eso cuando se tiene que usar mínimo 2 personas, dos empleados del hotel para levantarlo,
pues claro, no se entiende. ¿Qué pudo pasar aquí? Pedro, ¿cuál es la opción que más se baraja entre la gente? Bueno, a ver, la verdad que es uno de los casos más, por así decirlo, más paranormales que hay, ¿eh? Que, yo tengo mi hipótesis sobre ello y bueno, sobre lo que he leído y tal. A ver, esta chica, como bien ha dicho David, o como has dicho también tú, Jero, era una chica delgadita, que hombre, que para levantar una de las tapas del depósito de agua se necesita de una fuerza física. A ver, esta chica por lo visto era una estudiante canadiense de origen coreano, si no me equivoco, bueno, de origen asiático, que bueno, que igual que nos ha gustado a todos, no sé si la chica, David, corrígeme, tendría 21 o 22 años, ¿no? Más o menos. Sí, sí, 21, si no recuerdo mal. 21. Victoria Elizabeth. Bueno, pues era una chica que por lo visto decidió, bueno, en una época de su vida estudiantil, ¿verdad? Decidió pues visitar otros países, otros estados, en este caso el estado de California. Y bueno, pues como nos pasa a todos cuando somos estudiantes o cuando tenemos 20, 21 años que no disponemos de una solvencia económica, pues vamos a lo barato. En este caso, no sé si el Hotel Cecil costaba por aquella época por noche eran $20 o una cosa así. Y bueno, pues decidió ir a visitar esta ciudad de Los Ángeles. Yo lo que creo que esta chica, aparte que era una chica responsable, porque por lo visto era buena estudiante, muchos de sus estudios, muchos de estos caprichos se los pagaba también trabajando, creo que en una cafetería o un negocio o uno de estos negocios parecidos. Y yo creo que esta chica al ver el mundo se volvió un poquito inconsciente y esa noche creo que no sé si sería una broma de mal gusto. Por lo visto en la autopsia no se encontró nada de sustancias de drogas, no se encontró nada de sustancias de alcohol, ni una sola cerveza. Pero yo creo que hubo más personas implicadas en ese sentido, dentro de ahí. También si la chica esta se puso, lo que yo siempre digo, va a premeditar con unas cosas, sí. Lo que ha dicho David, nos ha dado una lista de suicidios, de asesinos en serie como son Richard Ramírez. Si vas con esa ya, con eso premeditado en tu cabeza, va a haber un momento en el que tú te lo vas a creer. De hecho, en el ascensor, el vídeo que hemos visto, que sale ella ahí como hablándole algo, ¿no? Y como desesperada, si se puede cerrar cuanto antes, que como queriendo escapar de lo que está viendo, que no sabemos qué es. Pero por lo visto eso no es el vídeo original que se dio en las cámaras, según he estado investigando. Ese vídeo se corta, son por lo visto focos de ese vídeo, que no está el vídeo completo, y fue ese vídeo original ese vídeo cortado fue el que llegó a la policía. Por eso creo lo que ha dicho antes David, o tú también, Guillermo, como una chica con esa masa muscular, por así decirlo, cómo va a levantar una tapa de un depósito de agua y se va a meter ella sola ahí. Yo creo que hubo una implicación, un asesinato, y me atrevería a decir que seguramente podría ser alguien bien relacionado de la ciudad de Los Ángeles y se tapó un poco eso. Tiene toda la pinta. Yo me decanto también por esa opción al ver cómo el vídeo se corta de repente y pasa de una toma a que se ve claramente que es otra diferente. Yo creo que ahí hubo alguien implicado, es más, creo que fue alguien de la dirección del propio hotel, de los dueños del hotel, que se encaprichó de la chica y se le fue de las manos. Y tiene el suficiente poder adquisitivo y económico como para comprar a la policía, callarles la boca y que ese vídeo sirva como prueba ante las autoridades. Guillermo, nos gustaría también conocer tu opinión en este caso. Y además supo dónde esconderla. A ver, aunque comete un error, porque a la larga... Es que claro, es un error muy grave también. Un error muy grave esconderla ahí, gravísimo, pero sabía más está la policía perfectamente... involucrada, no sé. Claro, pero sabía perfectamente dónde quitársela del medio lo más rápido posible. Y donde menos sospecha puede levantar, que es arriba en el tejado. O sea, si tú quieres esconder algo, tú escondes los juguetes para los niños, para su cumpleaños. Dentro del armario ya es un truco muy viejo, eso ya no funciona. Tiene que ser en lo alto del armario donde no lleguen. Y realmente esa persona pensó en lo alto del hotel, ahí es donde no van a llegar, o va a ser el último sitio donde van a mirar, y a lo mejor han pasado 2 años y ya ni se acuerdan del asesinato o prescribe dentro de 4 años, pero claro, no contaba evidentemente con que todo eso iba a fluir por el agua, ¿no? Pero será seguramente también los nervios del asesinato que le llevan a cometer ese error de no caer en eso, o incluso intentaría sacarla días más tarde y no podía, y vio que no podía. Es que son cosas tan extrañas en ese caso. Ahora,
otro dato curioso de ese hotel, al margen de todos los suicidios que ha habido ahí, asesinatos, es que fue usado, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de un hotel, en España siempre damos por hecho que uno se queda una semana en un hotel de vacaciones, ¿no? Porque hotel, nosotros tenemos esa concepción de que un hotel es un sitio para ir a veranear, a alojarse de vacaciones y volver a tu casa. Pero allí había gente viviendo todo el año. O sea, y ahí lo que se genera, ahí lo que se crea es como una pequeña familia, ¿no? Incluso amistades, porque son vecinos como en cualquier urbanización en la que vivamos nosotros. Y realmente en las vecindades hay gente que lleva viviendo allí más de 10 años. Sí. Lleva Pues viviendo allí más de 10 años. Es que no son personas que se ven durante una semana y luego no vuelven a verse nunca más en la vida, sino que es un hotel que realmente servía pues como un bloque de viviendas en Madrid, donde la gente convivía día a día, y en los bloques de Madrid hay asesinatos, hay peleas, hay desentendimientos, hay drogas, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo en este caso, por ejemplo, una serie muy famosa americana, la de American Horror History, tiene una temporada, creo que es la 4 o la 5, que se inspira en el hotel. Y otro programa, si queréis tener un programa muy, muy chulo acerca del hotel, lo grabó Kela Carrasco para Misterioso Universo en la Red, acerca del Hotel Cecil, porque es muy extenso, ¿no? Entonces, muchísimos datos que, por ejemplo, se nos pueden ir escapando o metimos aquí porque llevaría muchísimo tiempo dar con todo. Ella lo relata uno a uno. Y es súper curioso porque hay una circunstancia, hay una serie de encadenamientos en los asesinatos que dan a entender de que hay una persona que vive ahí que es la que está cometiendo por lo menos 5 o 6 de los crímenes, que los va encadenando. Pues no se lleva a extrañar, y más cuando como bien ha dicho David, pues varios asesinos, como por ejemplo Richard Ramírez, vivió en el hotel, o sea que ya digamos que es un hotel que llama, ¿no? Parece que es el que llama de alguna manera a este tipo de personas. Vamos a, si os parece, vamos a volver a viajar, volvemos a España. Pedro, esta es tuya. Esta te va a gustar porque nos vamos a Badajoz, a la Casa del Miedo de la Cobosera, que a David, a mí y a Guillermo nos ha costado muchísimo dar con información, pero por suerte te tenemos a ti, no pasa nada, y nos vas a orientar un poquito. Cuéntanos de esta casa. Os voy a contar porque después al final o al final de que veamos esta casa os voy a decir por qué la he elegido. Tiene mi historia propia familia, aunque os parezca mentira. Y no tiene nada de paranormal. Bueno, vamos a ubicar si te parece un poquito a la gente, para que porque sí. Hay mucha gente que esta casa la coja de nueva, como nos pasó a nosotros en su día. ¿Dónde está exactamente ubicada la casa? Bueno, la casa se encuentra en la Cobosera, en la provincia de Badajoz, a unos 58 kilómetros al este al oeste de la capital, más bien suroeste de la capital. Es una localidad, la verdad, que preciosa para visitar, es una localidad pequeñita y se encuentra en la frontera, como nosotros decimos aquí los extremeños, se encuentra en la raya, ¿vale? Entre Portugal, en lo que sería la zona o la región del Alentejo y la provincia de Badajoz. Y bueno, es una ciudad con mucha tradición fluvial, pasa el río Gébora, tiene una serie de piscinas naturales, ¿vale? Es un lugar ideal para irte a unas vacaciones rurales, mejor que el Hotel Cecil, lo recomiendo. Y donde, por cierto, se encuentra el puente universal más pequeño del mundo, que une Extremadura con Portugal. Exactamente, ¿vale? El puente más pequeño del mundo. Hay turismo de todo tipo. O sea, esta casa no es una cosa como Amityville. Si tú ya te pintan así ese pueblo, o lo pinto a cualquiera de los tres y me quiero ir allí una semana a descansar, ¿no? Es decir, que encima es un pueblo pequeñito, tiene unos 1000 habitantes. Sí, pero en la casa del miedo no, ¿eh? No, la casa del miedo no, pero bueno. Por eso te digo que es una población que a priori no le hace falta tener una atracción, entre comillas. Bueno, esta Casa del Miedo se encuentra prácticamente entre la frontera entre Portugal y España. Y bueno, a principios del siglo XX vive allí una familia, dice que pasa una serie de sucesos paranormales, en este caso de tipo poltergeist, ¿vale? Es decir, el movimiento de objetos, abrir y cerrar de puertas,
Para quien no lo sepa, el movimiento poltergeist es una palabra alemana que significa en castellano, sería como duende burlón, que, bueno, va desplazando unos objetos de un lugar a otro. ¿Qué pasa? Esos son leyendas que se contaban en el pueblo. Después ya cuando se le empieza a llamar realmente la Casa del Miedo, es a partir de los años 40, cuando un campesino, un ganadero que iba por allí con sus 2 mulas, pasan por al lado de la Casa del Miedo y estas mulas se niegan a avanzar. ¿Qué pasa? El hombre sigue tirando y en ese momento nota como que alguien le da 2 guantazos, pensaba que era una persona física, mira alrededor y no ve a nadie y por lo visto sale corriendo. Incluso algunos vecinos han dicho que han visto como 7 cabezas fantasmales que aparecen por las ventanas de la casa. Bueno, leyenda o tradición oral del pueblo. ¿Qué pasa? La explicación lógica que tengo yo en este sentido, y por eso ahí viene mi tema familiar en esto. Un familiar mío, en esta época precisamente, que me lo han contado, no porque haya yo investigado, bueno, aparte también investigué algo sobre esta persona, era contrabandista. ¿Qué pasa? Obviamente Portugal y España, y sobre todo los pueblos fronterizos, como le pasó a Livenza, le pasó a Badajoz, le ha pasado a la Codosera, eran zonas de contrabando. ¿Qué pasa? Esta casa tenía una ubicación perfecta para guardar tanto café como... Durante la época franquista tenemos que saber que café apenas había, que era un sucedáneo que se llamaba chicoria, tanto para guardar café como para guardar tabaco, para guardar cualquier tipo de producto que procedieran de Portugal. Yo creo que a raíz de eso los contrabandistas inventan una leyenda, a este señor lo empapelaron para que dijera cualquier cosa y tener eso como un fuerte, para que no se acercase ni la policía ni nadie, y crearon ese bulo en el pueblo. Esa es la explicación que yo doy a esto de la Casa del Miedo de la Codosera. No sé si nuestro... Porque, Pedro, una pregunta. A día de hoy, ¿sabes si siguen sucediendo fenómenos paranormales en esa casa? Porque sí que he visto en algún vídeo que está muy destruida ya, está muy viejita ya. Pero ¿sabes si ha sucedido de algún grupo de investigación que haya ido o algo que haya sucedido algún hecho paranormal allí todavía? Los últimos así, la última investigación que se ha hecho también de una autora extremeña, que es Israel Espino, no sé si la conoce, David. Israel Espino, una investigadora, antropóloga, igual que yo. Y fue una investigación y ella no pasó nada, simplemente se ha dedicado, tiene una chica que escribe bastante bien y se documenta bastante bien, además tiene varios libros sobre eso, uno muy chulo sobre la brujería aquí en Extremadura, y no pasó nada. Ella se limitó a lo que hemos estado hablando antes, David, recoger la tradición oral del pueblo y plasmarlo. O sea, si... Estaría interesante, si algún día visito... Por eso te digo. Si algún día visito tu tierra, me voy a ir ahí a ver si capto alguna psicofonía o algún hecho paranormal allí. Bueno, tendremos que ir a probar. Por lo menos en mi tierra, en Extremadura. Ah, pues eso está hecho. Entonces, Extremadura además es una tierra que le tenemos muchas ganas. Pues ya sabes. Invitado está. Guillermo, ¿qué opinas tú acerca de esta Casa del Miedo? Este campesino que mencionaba Pedro, según he leído, este campesino sale pitando dirección al pueblo y cuando llega al pueblo se deja las mulas y todo allí, ¿eh? O sea, el tío se dejó todo allí en la puerta de la casa, se llevó 2 bofetadas en la cara. Ahora, bueno, cabe a lo mejor pensar, vale, era de noche, no vio a lo mejor que alguien lo quiso atracar, le quiso robar el carro, yo no sé, pero una persona que sale pitando, lo deja todo allí, llega al pueblo y está diciendo que se ha llevado 2 bofetadas bien pegadas en la cara, o sea... Yo no, una historia para inventarse no es, o sea, yo no dejo mi coche en mitad de la calle para inventarme una historia, ¿sabes? Con las llaves puestas, que me lo roben, ¿no? Es súper extraño eso, o sea, yo opino que es un sitio, por ejemplo, que si es en el que si no se ha hecho ningún tipo de verificación o de, bueno, de investigación, ¿no?
campos magnéticos, energías, etcétera, yo creo que sería un sitio súper interesante para hacerlo, ¿no? Y David le estaba yo leyendo ya el pensamiento cuando empezó a preguntar por las investigaciones. Es que lo que me ha llamado mucho la atención, pues sí, lo que tú dices bien, de un contrabandista, de alguien que le dio 2 bofetadas y no lo pudo ver en ese momento, porque el hombre venía con 2 vinos de más o cualquier cosa. A mí el hecho que me llama mucho la atención es que esas mulas no es que solo se paren, es que las azota, las pega, las tira piedras y las mulas no avanzan, no se mueven. Y yo sí que tengo muy sabido de que el animal capta mucho las energías. Y ese es el hecho que me ha llamado a mí a indagar un poco y el decir que si ha habido allí una investigación seria para descubrir si allí hay algún fenómeno paranormal. Por eso le he preguntado a Pedro. Yo lo que creo que esos hechos de que le pegó a las mulas, lo que acabas de decir, David, lo que ha dicho Guillermo antes, que obviamente ninguno de nosotros va a dejar nuestro coche para ir a contar una historia. Yo creo que el contrabando se ganaba mucho dinero en ese momento y le dijeron, mira, para protegernos de algún modo de las autoridades aquí del pueblo, de la policía fronteriza, invéntate algo, deja estas mulas aquí o te vamos a contar la historia, tienes estos billetes y te puedes comprar 50 mulas si quieres. Yo creo que puede ser esa la explicación. Es una opción, sí. Pues sí, es una opción también. Imagina aquella época, gente muy supersticiosa, muy... Claro. La gente del pueblo... Donde estaban muy apegados a ellos también. Exactamente, y era gente, vamos a decirlo claro, la gente de campo, gente humilde, gente que la mayoría de ellos sin estudios, y claro, era gente que si esta persona que cuenta la historia es una persona de confianza, una persona que los vecinos creen y quieren y aprecian a esa persona, pues obviamente si llega asustado, llega con 2 marcas en la cara, pues se lo van a creer. También pero precisamente por ser un pueblo tan pequeño, jugarte la reputación en un pueblo tan pequeño se jugaba una credibilidad. Pues sí. Si os parece, vamos a viajar a México. Vamos a hacer un viajecito a México. David, el otro caso muy famoso de allí es el caso Cañitas, ¿verdad? Caso Cañitas, el cual sacaron un libro que se ha convertido en bestseller. Se titula Cañitas el libro. Estamos hablando de la calle Cañitas en México. Estamos hablando de mayo de 1982, donde un grupo de amigos se juntan en esta casa para realizar una ouija. Entre ellos está Carlos Trejo, que es el protagonista de esta historia, el que aún hoy en día todavía sigue con vida. Tenemos a su hermana también y a otras 12 personas, si no recuerdo mal. Creo que en total eran 14 las personas que allí se juntaron a hacer esa ouija. Entonces realizan una ouija y se aparece el espíritu del exnovio de Norma, que es la hermana de este Carlos Trejo. Supuestamente se aparece ese espíritu y se mete en el cuerpo de uno de los chicos, que en este caso se llama Emmanuel. Y Emmanuel empieza a convulsionar, empieza pues, lo que sabemos todos como la típica posesión. Empieza a convulsionar, empieza a echar espuma por la boca y a decir una cosa que a mí se me pusieron los pelos de punta con este caso Cañitos. Es lo que les gritaba incesantemente y desgañitándose, y era: nunca podrán parar lo que ustedes desataron. Bueno, el caso que imagínate la reacción, pues todos salen de allí pitando. Le intentan buscar una explicación al hecho de esta casa, empiezan a suceder casos extraños, llaman a un sacerdote. El sacerdote llega a exorcizar la casa, porque esa casa ha sido exorcizada, y el sacerdote, tiempo después, termina falleciendo, repentinamente. Después de todo esto, durante todo este tiempo, desde que esa ouija se realizó, han ido muriendo todos los componentes de ese grupo de personas que realizaron la ouija, con edades 28, 23, enfermedades, o sí que es verdad que ha habido un par de ellos o 3 que han sido por accidentes de tráfico,
oye, llámalo casualidad o causalidad, ¿vale? También muy jóvenes. Pero sí que es verdad que después de todo este tiempo que ha pasado desde que hicieron la Ouija, de todos aquellos solo queda vivo uno que es Carlos Trejo, que es el protagonista de esta historia del caso Cañitas. También tengo mis dudas sobre este caso Cañitas, la verdad. Tengo mis dudas. A ver qué dicen mis compañeros. Hombre, Carlos Trejo sacó un bien buen provecho acerca de todo esto, ¿no? Carlos Trejo sacó muchísimo provecho porque de hecho él luego en México era conocido como el cazafantasmas, ¿no? Con su programa propio, con su grupo de música que él no le falta. A ver, aquí Carlos Trejo, aparte si veis una foto de él, tiene pinta de matón, ¿vale? O sea, las cosas como son. Es extraño que todos fuesen falleciendo menos él. Y él se haga con una riqueza importante, ¿no? Con una fortuna importante. Ahora, no se le puede inculpar, evidentemente no lo estoy inculpando de que él haya cometido todos esos crímenes, pero que hay algo más detrás que quizás no conocemos y es un terreno bastante pantanoso, ¿no? Pero Carlos Trejo es un buen personaje, ¿eh? Y aparte que según uno puede leer en foros y demás en México acerca de este grupo de los cazafantasmas que tiene Carlos Trejo, según uno puede leer, Carlos Trejo se anda con personas bastante crudas, ¿no? De un mundillo no muy sano, digamos. Entonces, claro, también poca gente se atreve a acercarse a él en ese aspecto, a inculparlo, incluso la justicia no puede meterle bien mano por donde les gustaría, y por desgracia México todavía tiene ese manco de la justicia, ¿no? Lo tenemos nosotros en España, imaginaos en México, con tantísima población en la Ciudad de México nada más, ¿no? Esos sobornos que se llevan a cabo a diario, ese narcomundo, ¿no? Y eso es lo que se le está atribuyendo a él ahora, que pertenezca a ese mundillo precisamente. Yo lo que veo, no es como tú bien has dicho, Guillermo, no se trata de inculpar a nadie, porque no estamos aquí para eso, ni mucho menos, simplemente para arrojar un poco de luz y sacar nuestras propias conclusiones y compartirlas con quien quiera vernos y escucharnos, pero en este caso en particular sí que me parece, igual que en los dos primeros, en Amityville en Vallecas, sí que hubo por parte de este señor, supo sacar tajadas, supo aprovechar lo que ocurriera allí, lo que fuera allí que ocurriera, solo él lo sabe realmente, y lo ha aprovechado muy bien y eso le ha valido una fama y una riqueza, ¿no? Porque sí es verdad que posee ahora mismo bastante poder económico. Pedro, ¿qué te parece a ti este caso Cañita? Yo creo sinceramente que Carlos Trejo se inventó la mayor historia jamás contada. En este caso, yo dudo que dudo incluso sobre la veracidad de que ese señor haya hecho la Ouija que en aquel momento en la calle Cañita y todo. Yo creo que ha sido una invención súper chula que lo que decís vosotros, que se ha forrado y además se autoproclamó presidente de los cazafantasmas de todo el mundo, o algo de eso, si no me equivoco. Yo creo que fue una historia... Algo tenía yo entendido de eso, sí. Algo he escuchado. Yo creo que este señor lo que hizo fue inventarse una historia y que esos hechos ninguno ocurrieron. Es como si yo, Ojero, te cuento ahora mismo que hace 8 años yo estuve con mis amigos, tal, y que un chico que ha muerto en Zafra era uno de ellos, o uno que se ha muerto en Badajoz era uno de ellos, pero yo nunca he tenido contacto con esas personas. Yo creo que Carlos Trejo lo que ha hecho ha sido montarse una movida, una película, y a raíz de esa película saca tajada en todo momento de ir a programas de televisión, que incluso vino aquí a España al programa de Iker Jiménez, a Cuarto Milenio, a hablar sobre ello. Y tuvo que, no sé si Iker Jiménez tuvo que, a los 2 años que se hicieron, o los 3, que se volvió a investigar sobre el caso, tuvo que pedir perdón de quien había traído a este hombre. Yo creo que este hombre se inventó una parafernalia a su alrededor para hacer un negocio, sinceramente. Si no me equivoco, he escuchado por ahí en varios medios, en varias páginas dedicadas al misterio, este señor está vetadísimo en muchísimas páginas, muchos canales, la mayoría de canales y de emisoras no quieren hablar de Carlos Trejo, no quieren hablar con él porque lo tachan de un personaje, e incluso llega a escuchar peligroso, entre comillas, porque te revienta la audiencia, igual que te la pone aquí, porque... No sé, pero actualmente en México, ¿qué se opina realmente del caso Cañita? ¿La gente se acerca a aquella casa? ¿Esa casa está abandonada, no está abandonada?
Bueno, sobre el caso Cañita, a ver, lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo por lo que he hablado directamente con mis amigos, amigos míos mexicanos que viven en el DF, donde pasó esto, en Distrito Federal. Dicen que es como una atracción más, igual que lo que hemos dicho del piso de Vallecas. Pues nada más que habrá una persona que vaya a lo mejor una noche o algún amigo de esto, oye, vamos a ir allá al piso este de Vallecas, a ver qué pasa. O mismamente lo que me ha dicho David, ¿habrá ido alguien? Pues seguramente David habrá ido alguien allá a la Codosera, cualquier chaval de allí de al lado del pueblo, o gente joven de un pueblo de al lado, a ver qué pasa allí, como hemos hecho todos de pequeño. En todos los pueblos hay una casa encantada. Es decir, que todos hemos... Habrá ido tú, yo me sigo no ahí, yo no estoy. Yo sí recuerdo una de Almendralejo, que ya no existe, que es donde van a poner al McDonald's, aquí, o sea que ya no existe, no se convirtió en un McDonald's. Mira que el sitio para hacer McDonald's, aquí No, pero era una casa que incluso familiares míos han estado dentro de esa casa cuando estaba habitada, y por lo visto en esa casa vivían dos señores que estaban totalmente locos, que eran dos hermanos que habían heredado y tenían la mitad de la casa separada con sillas de plástico. Pues ni se hablaban entre unos y ellos. Pero que todo lo que digo, que en todos los pueblos hay una casa encantada, y en este caso, pues bueno, el DF tiene el caso de Cañita. Pero escúchanos, se escucharían, ¿no? Con las sillas de plástico se escuchan de un lado a otro. Los efectos. La cosa de la gente de Almendralejo. No, loco en todas partes, no en Almendralejo nomás, ¿eh? Ya. Vamos a ver, si os parece, a la última casa, antes de que Guillermo nos muestre lo que nos tiene preparado, que me lo ha dicho fuera de micro. Otra casa que yo creo que si no es igual de importante, se le acerca mucho que nuestra primera invitada, a la casa, la mansión Winchester. Una mansión que también tiene su historia, también tiene también ha hecho correr sus ríos de tinta a través de libros, películas y documentales y tal. David, ¿qué nos cuentas de la casa Winchester? Bueno, la casa Winchester, otra casa que tiene muchísima historia y para terminar no podía faltar tampoco la casa Winchester aquí. La casa Winchester en San José, California, pues construida por, como bien todo el mundo sabe, Sarah Winchester, mujer del famoso Winchester, que era el que fabricaba los rifles, todos esos rifles Winchester, todo ese dineral a donde iba a la construcción de esta mansión, que esta mujer, Sarah Winchester, se tiró construyendo durante 38 años consecutivamente, hasta que falleció. O sea, cada vez terminaba una sala, empezaba otra. Terminaba una sala. Hay una película que es Winchester, que ha salido hace bien poco, que recomiendo a la gente que la vea, porque la verdad que las películas suelen ambientarlo un poco un poco exagerarlo, darle un poquito más de miedo, de protagonismo a los espíritus, y sin embargo en la película de Winchester está muy bien retratado lo que la propia Sarah llegaba a decir sobre esta casa. Y era que, bueno, esta casa estuvo en construcción durante 38 años, una casa con muchísima fenomenología. O sea, hoy en día todavía lo han convertido en museo. ¿Vale? En museo. Estamos hablando de 2.230 metros cuadrados, en donde sucedían movimientos de muebles, olores, gritos. Llegaban incluso a intentar agredir a los que allí trabajaban, porque allí trabajaban día y noche, se tiraban 24 horas trabajando y esto fue por el simple hecho de que Sarah Winchester, que era, digamos, le gustaba mucho el tema espiritual, creo que era un poco medium. ¿Sabéis lo que te quiero decir? Que creo que era una mujer que algo tenía y algo veía, porque ha llevado a mediums a esa casa y han dicho lo mismo que decía Sara, y creía que era pues un poquito esas almas de todos esos rifles que habían matado y que no dejaban descansar. Winchester si hablamos de Winchester estamos hablando de una de las mansiones más encantadas de Estados Unidos, que antes decía Pedro que Enfield era una de las más, pues yo te diría que estas dos
Enfield y Winchester se dan la mano. Winchester hoy en día es mucho más visitada, puesto que aquí sí que han sacado tajada, lo han hecho un museo, hacen sus guías, ¿vale? Para que la gente pueda entrar. O sea, es una casa que no puedo darte muchos más datos, ¿vale? Porque hechos contrastados no hay. Lo único que hay contrastado es toda la fenomenología que allí pasaba. No es como en el Hotel Cecil, que han ocurrido asesinatos. Nada, en este caso, aquí no ha ocurrido nada trágico mientras Sarah Winchester allí vivía. Lo único que ha ocurrido es mucha fenomenología. A mí me llama mucho la atención, David, y dime si esto es cierto. Dicen que la casa está diseñada por la propia Sarah, por la propia mujer del señor Winchester, que ella dibujaba en los planos. Claro. Como te digo yo, que era una mujer muy espiritual, yo creo que era muy sensitiva, y es que no sé cómo se llama, al igual que cuando tú contactas con los espíritus a través de la Ouija, puedes contactar a través de grafología, ¿vale? Ellos escriben a través de ti. En este caso con Sarah lo que pasaba es que dibujaba. Ella entraba en trance y empezaba a dibujar. Y esas salas eran las que ella misma hacía en la propia casa. Y se tiraba haciéndolas así hasta que, o sea, le venía otra y otra sala que hacía. Supuestamente, según decía ella, le contó en una entrevista a una medium, como bien te he dicho, decía que construía esas salas para que ese alma, ese ente, ese espíritu pudiera descansar tranquilo e irse hacia la luz. Una vez ese espíritu, o llamémosle lo que queramos, iba hacia la luz, Sarah tiraba esa habitación y volvía a construir otra nueva. Explicaría esto entonces el motivo de por qué tantas puertas a ninguna parte, ¿no? Dentro de esta mansión. Porque es el dibujo, supuestamente dibujaban a través de ella, y lo que ella plasmaba en el papel era como se tenía que hacer. Ni centímetro más ni centímetro menos, ¿vale? Porque sí que era una mujer muy bien pagadora, pero era también una mujer que se las traía. Sí, muy exigente, se las traía también. Pero el fin de todo esto, por eso te estoy hablando de 38 años, ¿vale? 38 años consecutivos construyendo salas y quitando salas, construyendo salas y quitando salas. Escaleras que no iban a ningún sitio, puertas que no podían abrir. Una locura de casa, una locura de casa. Y este hecho me llama mucho la atención porque si de verdad ella no lo creía, no creo que malgaste tanto dinero, ¿vale?, en hacer esto. Es algo que ella tenía muy claro y que mucha gente no creyó en Sarah Winchester. Y yo de verdad, para mí... Con decir que estaba loca es suficiente. Efectivamente, esta mujer está loca, pero ella tenía su fin. Y hoy en día, de verdad, que para mí es uno de los sitios que más me gustaría visitar. Y pasar una noche allí. O sea, sería alucinante. Bueno, yo pasar una noche no, yo te dejo en la puerta, te espero en el hotel que haya al final del pueblo, ¿vale? Sí, no, ya, en la Codosera tenemos que hacer una quedada allí, vernos allí, ver qué pasa. Eso sí, de noche te quedo solo, ¿vale? Yo me voy. yo me voy al hotel. Guillermo, Pedro, de Winchester, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, a ver, la verdad es que ha dicho casi todo David, pero bueno, como siempre, como vuelvo, yo voy a mi parte lógica, como siempre. Bueno, a ver, esta señora yo creo que tenía algo peor que la locura, que era el sentimiento de culpabilidad, más bien. Ese sentimiento de culpabilidad de que viene. Hemos visto que su marido es el inventor del rifle perdón, no me sale. Winchester. Es decir, ¿cuántas muertes ha habido a causa de su marido de forma indirecta a lo largo de la historia? Millones. Yo creo que esta mujer, como que sí en su cabeza, no que estuviera loca, sino que era un sentimiento de culpabilidad, y que esos fantasmas, ¿vale? Que ella veía, esos fantasmas, realmente estaban en su cabeza. Es decir, me he hecho rica a raíz de esto, de muertes de personas, de desgracia de personas. Además era una tía súper inteligente, por lo visto. Tenía estudios superiores, sabía tocar varios instrumentos con destreza, sabía varios idiomas. Y yo creo que esos fantasmas era lo que realmente, esos fantasmas, que los fantasmas no tienen que ser un ente físico, sino esos fantasmas mentales era lo que realmente a ella no le dejaba dormir. De hecho, no sé si lo ha dicho David antes,
no podían parar de construir nunca. Es decir, las 24 horas estaba esa casa en construcción durante 38 años. Yo creo que realmente lo que a ella la atormentaba era esa soledad y sobre todo todos los crímenes que había cometido. De hecho, creo que perdió una hija en un momento, siendo su hija, creo que era un bebé, tendría 1 año recién nacida, y tenía una caja fuerte en la cual decía que ella guardaba su tesoro más preciado. Cuando se abrió la caja fuerte esa después de su muerte, había un mechón de pelo de su hija y un mechón de pelo de su marido. Es decir, que no era una persona materialista, que yo creo que todo ese dinero que ella había generado realmente era, por así decirlo, esa culpabilidad que ella tenía de todas las muertes que había sido causadas. Guillermo, ¿qué nos dices tú? Te doy ya la palabra y de camino. Deleítanos porque te estoy esperando. Venga, una casa, ojo, con 40 habitaciones, porque he leído las instalaciones, 40 habitaciones, 40 dormitorios, 17 chimeneas, varias cocinas. Los metros que ha mencionado antes David son metros construidos, o sea, metros habitables, que no es una superficie de 2000 metros cuadrados con jardín, no, todo eso aparte, ¿vale? O sea, esa mujer de por sí, para vivir en esa casa, incluso ella misma dentro de su propia cabeza, se creaba un cuarto para habitar con alguien más, o sea, para no verse sola, ¿no? Lo que ha dicho Pedro, que se muere el marido y luego se muere la hija, esa mujer tenía que estar acompañada sí o sí por alguien en cada una de las habitaciones. Y una de las cosas que le dijo esa medium de Boston era que los que la perturbaban, o sea, esos entes que la perturbaban, eran los que causaban que la casa nunca se terminara, porque era la única forma de que las entidades malignas no se quedasen a vivir, porque nunca era una casa terminada, nunca llegaba a ser un hogar completo. O sea, por eso ella siempre seguía también construyendo. Se habló de pasadizos secretos, pasadizos entre habitación y habitación, por los sótanos donde ella podía observar las salas, a ver si veía moverse algo. Yo creo que también se obsesionó un poco con toda la fenomenología. Pero es que también en este caso, todo, cuando el río suena, tiene que haber algo ahí, tiene que haber una fenomenología especial. Ya te digo, yo muchas veces se puede sacar a campos magnéticos, pero donde hay personas ya al margen de ellas, sino ahora en tiempos modernos, personas que siguen viendo, escuchando cosas, donde hay guardias de seguridad que han salido por patas, ¿vale? Pero guardias de seguridad no te estoy hablando por ejemplo, de los que podemos conocer aquí. En Estados Unidos es muy típico que los guardias de seguridad son tíos corpulentos, tíos, son tíos curtidos que llevan armas, no huyen ante el peligro de las buenas a primera, al revés, ellos tienden siempre a esa defensa, ¿no? Y sobre todo llevando un arma. Es súper extraño que de verdad de ahí haya salido tanta gente por patas, ¿no? Y no sé, o sea, todo ese tipo de ruido habría que también ver el terreno sobre el que está construida la casa, cómo son los suelos, si de verdad a lo mejor es una madera especial y por eso hacen tanto ruido, pero hay voces, no sé, hay chillidos, pero gritos, a grito pelado, donde no hay nadie a la redonda en 10 kilómetros. O sea, es muy extraño todo eso. Es una situación especial. Mira, hay otra cosa, por ejemplo, que yo quería compartir con vosotros. Es un tema que yo creo que incluso compartimos todos, ¿no? El tema de la fenomenología paranormal en las casas. Lo primero que de lo que uno se puede percatar es que casi siempre van ligadas, casi siempre, no en todas, pero en la mayoría de las ocasiones van ligadas a una religión concreta, que es el cristianismo. Si te paras a pensar, las casas embrujadas casi siempre son en lugares que van ligados a la cristiandad. En todas las casas, cuando tú ves la foto por dentro, siempre hay un crucifijo, o hay la foto de una virgen, o la foto de un cura de ese pueblo. Casi siempre van ligados a como a un entorno muy religioso. Está claro que hay familias que se han metido en casas encantadas, ¿no? Sin saberlo quizá, y han tenido fenómenos paranormales, pero incluso en esas casas dejaron el crucifijo que había de la familia anterior por miedo a, no voy a quitar la cruz, es que si tiramos la cruz a la basura, bueno, ¿dónde la quieren meter? Ya, pero es que este va a ser el cuarto principal, bueno, déjalo ahí y lo convertimos en la salita. O sea, casi siempre los países en los que acontece son países cristianos. Si uno ahora se hace a la inversa y dice, bueno, en países musulmanes, ¿cuántas casas encantadas tenemos? Yo creo que no llega ni al 10%,
90% de las casas que tenemos en países cristianos. Si nos vamos a países, bueno, a un país, por ejemplo, o a barrios judíos ortodoxos en Estados Unidos, o nos vamos a Israel, no existen las casas encantadas entre ellos, o sea, no existe esa fenomenología. Nos metemos en el budismo, tampoco. Y si las hay son muy escasas, es decir, llama mucho la atención que sean siempre lugares ligados pero no puede ser, tal vez porque no le den la importancia que le da en este caso el tienen otra percepción. Que las haya, pero no le den la importancia. Sí, tienen otra percepción. Perdona que te diga, en la cultura japonesa es todo lo contrario, ¿eh? La cultura japonesa... Ahí va. Por eso te iba a decir, ahora, sí. La cultura japonesa, ellos piensan que cualquier muerto se queda en la casa habitando ya. Sí. Es decir, y es una cosa que nos choca porque una sociedad con una tecnología súper desarrollada, ¿cómo puede creer en esas tradiciones? ¿Sabes? Una cosa que choca con la cultura japonesa. Es decir, el Tao o el taoísmo, que es japonés, sí coincide con eso de que hay casas encantadas en todos sitios. De hecho, piensan que sus mismos familiares al morir se quedan en la casa. Pues a Japón, precisamente, iba a ir yo ahora con lo que voy a mostrar en la pantalla. Pero es cierto, sí. No, aún así hay que tener en cuenta que yo te estoy hablando de a nivel genérico, ¿no? O sea, a nivel genérico de todos los casos que uno pueda escuchar, oír o conocer, ¿no? Que casi siempre van ligadas a países cristianos, ¿no? De origen cristiano. Es un dato curioso. Pero vamos a ver si os comparto ahora aquí un momento el mapita, ¿lo veis? Sí. Ahora sí. Vale. A ver, bueno. Ahora no. Mira. Ahora sí. Mira, vamos a ponerle aquí la línea, la cuadrícula. Mira, si os fijáis, por eso mencioné antes el 40. Nosotros, por ejemplo, el Mediterráneo como cuna de cultura se encuentra en la ventana 10-40, ¿no? Tenemos el horizontal 10 y el vertical 40 que se centraría en torno a Italia, ¿no? Como aquí, justo en este punto. Entonces, en torno a esto es donde se genera realmente la cuna de la cristiandad también, ¿no? Grecia, Roma y España, y luego de ahí al resto del mundo y en ese orden histórico también, ¿no? Si os fijáis, esta ventana del grado 40 va dando un giro a través de los países donde mayormente acontecen todos estos fenómenos, ¿no? En su mayoría, ojo, fijaos bien cómo la franja desde España se va metiendo por Turquía, Grecia, Italia, Grecia, Turquía, va pasando por una parte de China y se adentra ya en las islas de Japón, Corea. Luego, si tú vas haciendo el giro más allá, en dirección Estados Unidos, al otro lado del charco, nos encontramos también con que justo pilla toda la franja de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos por excelencia es un lugar donde hay casas encantadas a mansalva, ¿no? Volvemos a lo mismo, siempre se va presentando en esa franja del 40, ¿no? Aquí lo veis, 35, 45, siempre está toda esa franja alrededor del globo terráqueo donde están la mayoría de casos, no todos, ¿eh? Pero si tú me dices, bueno, en Sudamérica hay un montón también, pero es que también en la otra dirección, en la 110, por ejemplo, que encaja con el 10 de Europa, estaría México. México es un país también muy conocido por eso. Luego, si nos adentramos, por ejemplo, hacia Brasil, nos encontramos en Brasil aquí en mitad justo con la 40, solo que hacia el sur, ¿vale? Nosotros estamos hacia el norte y ellos están hacia el sur, al sur del Ecuador. Si volvemos a la siguiente partición, nos volvemos a encontrar con otro 40 en Argentina y Chile. O sea, si os paráis a pensar los países donde más se suele hablar de casas encantadas y de ese tipo de fenómenos en casas, de poltergeist, son precisamente los países que os estoy mencionando que están dentro de las franjas 40, ¿no? Es un caso súper extraño, y dentro de ella entra también Japón, evidentemente, y Corea, ¿no? Como dice Pedro, que también son dos países en los que suele haber muchísima fenomenología. Bueno, sobre todo Japón, uno lo conoce ya del cine, ¿no? O sea, prácticamente la mitad de su cine está ligada ya a sucesos paranormales, a películas de ese tipo, ¿no? Y es un dato bastante a tener en cuenta, ¿no? Y ya os digo que sobre todo, la cuna, para mí la cuna de todo este nacimiento de los fenómenos paranormales de forma de peso son Grecia, Italia, España y esa parte de Estados Unidos que forma la misma ventana 40, ¿no? Estados Unidos y una pequeña parte de Canadá. ¿Casualidad o no? Bueno, puede ser casualidad,
puede no ser casualidad, pero a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, otra cosa interesante a tener en cuenta es, por ejemplo, cuando alguien, un cura, por ejemplo, te niega, porque los espíritus, eso no existe. Los hay que dicen que sí, hay exorcistas, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica, pero hay muchos otros que dicen que no, que el tema de los espíritus es mentira, ¿qué tal? Bueno, solamente hace falta abrir la Biblia, y en la Biblia hay una frase que dice claramente: tienes prohibido comunicarte con espíritus. Significa que existen. Para la Biblia existen. Si te prohíben comunicarte con ellos. Claro, nada más que veas que la diócesis del Vaticano está incrementando en un número devastador el número de exorcistas, ¿eh? Sí. No, y de hecho, tened en cuenta que el contacto con el más allá, por así decirlo, se ha dado a lo largo de la historia. Voy a poner ejemplo, en Egipto se hacía con un anillo y a ver dónde caía. Incluso la escuela pitagórica en la antigua Grecia, a raíz de una tabla, según las letras. Roma metían en un vaso de vidrio, que bueno, para los que no lo sepan, los romanos son los inventores del vidrio, cuando iban diciendo o relatando el abecedario, y cuando chocaba el anillo con el vidrio era la letra que querían comunicarse. O sea, que ha sido a lo largo de la historia. Lo que sí me llama la atención de lo que hemos estado hablando, que todos los países que hay esa fenomenología son países desarrollados. Es decir, lo que es Europa, lo que es en Asia, lo que son Corea, Japón, lo que es en el continente americano, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. También creo yo que eso también está en la mentalidad de la gente, porque si te fijas, aunque abajo en África sí creen en eso también, bien los chamanes, la posesión de espíritus y tal, pero no le dan esa fenomenología. También puede ser que la sociedad occidental cree sus propios fantasmas en ese aspecto. Ten en cuenta que a una persona que pasa hambre, en países que pasan hambre, seguramente no existirán trastornos de la alimentación como puede ser la anorexia y la bulimia. En cambio, aquí en los países desarrollados, por el tema del físico, sí existe. Pero vamos a ver cómo en otros países menos desarrollados ese tipo de problemas no van a existir. Quizás nosotros aquí en los países más desarrollados estamos creando esos fantasmas nosotros mismos. Hombre, quiero que quede muy claro que la fenomenología de sucesos paranormales va muy ligada a la psique humana, ¿eh? Claro, Más por de lo que supuesto. nosotros pensamos. Entonces, de ahí lo que tú estás comentando, Pedro, por supuesto, lo creo totalmente. Pues familia, la verdad que yo no sé vosotros, pero yo he disfrutado muchísimo, y con invitados así, pues la verdad, aquí no le apetece seguir hablando de fenómenos paranormales, así que David, yo te voy a emplazar desde Arcadia Zona 51, ya tenemos a Guaji, ahora te voy a emplazar a ti a que vengas otro día, vuelvas aquí al canal, porque la verdad ha sido un tremendo placer. Guaji se ha quedado corto, ¿vale? Me ha dicho, te va a hacer un programón, no. Guillermo también me lo dijo, vamos a tener un pedazo de programa. Pues tanto tú, Guillermo, como Guaji os habéis quedado cortos, ¿vale? Yo, la verdad, un placer tener a David de Plano 7 aquí en el canal, ha sido todo un placer, de verdad. David, lo dicho, esperemos que no sea la última vez. Nada, contad conmigo para lo que queráis. Decid que ha sido un placer estar un ratito de tertulia con vosotros. Para mí sois como unos amigos, hemos estado hablando como cuando nos juntamos unos amigos en una terraza de un bar, que ahora no se puede, pero bueno, ya lo haremos. Sí se puede, sobre no lo que nos gusta. Bueno, sí, algunos, yo todavía no. Disfrutar de una tertulia entre amigos, de estas cosas que nos apasionan, que es el misterio. Por supuesto, contad conmigo para lo que queráis. Y chicos, ahora sí que os emplazo yo a vosotros a que os preparéis algo, ¿vale? Para que un día hagamos un especial en Noche de Ánimas. ¿Qué os parece? Pues por mí, ya te digo, yo desde que me puse en contacto con Guaji estuvo aquí, podéis contar con Arcadia Zona 51 para lo que queráis. Estamos para cuando vosotros nos digáis. Y por cierto, el enlace de Plano 7 va a aparecer aquí en la pantallita en cualquier momento, y en la descripción del vídeo lo tenéis también. Pedro y Guillermo, a vosotros no tengo nada que deciros porque estáis en vuestra casa. David, por supuesto, desde hoy también, y que ha sido un placer poder compartir este ratito de charla entre amigos, porque este es el objetivo de estas tertulias, un café virtual, como yo digo, que nos hemos tomado aquí hoy, una charla entre amigos. No son entrevistas, son charlas entre amigos, compartiendo los misterios y los hechos que tanto nos gusta compartir, y esperando que todos disfruten. Así que, Guillermo, Pedro, un placer haberos tenido por aquí, de verdad.
Bueno, yo antes de... Ah, perdón, Guillermo. No, digo que es un placer como siempre, ¿no? Y yo, hay una cosa que quería mencionar, y yo creo que antes va a ir David a Extremadura, a la casita de Codosera, y allí vais a grabar los tres juntitos algo. Estoy convencido antes de lo que os esperáis. Ya lo veo. Seguro, yo encantado. Yo encantado, de pensando. verdad. De hecho, estáis los dos en ¿Cómo me Extremadura, conoces, así que os pilla Guillermo? cerquita. Os pilla muy cerquita los dos porque estáis en Extremadura. Y Sí, David pega un además, salto volando. Yo estoy en Zafra y Pedro está en Tenemos Almendralejo, o sea casa, que- tenemos casa en Extremadura, así Por que no digo supuesto, nada. Y tenemos bueno, las urdes las tenemos muy pendientes por ahí. Así que antes de lo que os vais a esperar, estaremos por allí. Y por supuesto, juntarnos a investigar, aunque sea de día, Jero, aunque sea de día. sí, pero no, nos juntamos. Escúchame, de noche nos venimos a mi casa, nos tomamos una cervecita e investigamos de otra manera, pero... Ya tengo rollo. Pedro, un placer haberte tenido con nosotros, de verdad. Bueno, yo como siempre, y por supuesto, un placer haber estado con David, que he aprendido, siempre aprendo, ¿no? Cuando de las personas que vienen a estos programas, y la verdad es que con David he aprendido muchísimo, y bueno, con Guillermo igual. Antes de cerrar el programa, Jero, dos menciones. Lo primero, David, si quieres saber sobre las urdes, mi primer libro prácticamente se basa en las urdes, las creencias populares de Extremadura, leyendas, mitos y ritos. De hecho, los trabajos de investigación lo hice allí presente yo en las urdes. Es decir, preguntando a las Ahora personas... fuera de micro necesito ese título del libro y Te que me lo voy a paso- pillar ya mismo. No te preocupes, que te paso yo por privado ahora mismo el enlace del libro. David. Perfecto. Y Perfecto. bueno, antes de irnos, recomendar a todas las personas que han visto el programa, ya va a parecer típico esto de recomendaciones de libros por mi parte, pero bueno, hay un libro muy bueno de una autora que es Sol Blanco Soler, que se llama Hay alguien ahí, fantasmas, poltergeist y casas encantadas de España y todo el mundo. O sea, una recomendación para la lectura. Sol Blanco Soler ha sido colaboradora en Cuarto Milenio, pertenece al grupo ESTA, y aparte es una señora que con criterios, licenciada en Ciencia de la Información, y tiene un máster en comunicación europea. O sea, una señora formada. Añadir a este libro que acabas de recomendar, que estuvimos con el grupo ESTA, con Sol Blanco Soler, allí en Toledo, si no recuerdo mal, en Consuegra, que estuvo dando una conferencia sobre ese mismo libro. Y coincidimos con ella, estuvimos con ella hablando, charlando y encantadora. O sea, ese libro 100% recomendable, de verdad. Y yo voy a decir también, ya que se presentó aquí hace poco, el segundo libro de Pedro ya está disponible. No quiero volver a verte llorar, un libro que habla de... Ahí lo tiene Pedro, exactamente, No quiero volver a verte llorar. Es un libro que, eso sí, vamos a dejar claro porque nos lo preguntaron y nos lo han vuelto a preguntar. No es una continuación de las creencias populares de Extremadura. No tiene nada que ver, ¿vale? Pero ya, hablando serio, ya lo tenéis disponible, ya os podéis poner en contacto o con Pedro o a través de la dirección de correo electrónico que os dejamos en la descripción del vídeo, y recordar que el 20% de lo que se recaude con ese libro va a ir destinado a material escolar para el curso 2020-2021 para familias con pocos recursos, para poder ayudarles y más después de estos tiempos que estamos viviendo. Así que todos a la dirección, todo el que esté interesado, a la dirección que tenéis en la descripción, que os dejamos ahí referencias de libros que se han mencionado y tal. Así que, chicos, un enorme placer haberos tenido aquí a los tres, de verdad. Muchas gracias. El placer ha sido nuestro. Pues familia, sin más que mandaros un saludo de parte del equipo que formamos Arcade 51 y os esperamos en el próximo vídeo.